2025 es el año de los agentes de inteligencia artificial. Ha sido una revolución increíble en cómo lo que conocíamos como inteligencias artificiales, ya sea ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Anthropic, todas esas inteligencias artificiales que eran un simple chat que te respondían preguntas, han evolucionado a ser lo que hoy se conocen como agentes para poder trabajar y hacer acciones por fuera de simplemente responder preguntas. Y con acciones me quiero referir a leer archivos, mandar correos, responder mensajes por WhatsApp, un millón de cosas que pueden realizar ahora estos denominados agentes de inteligencia artificial. Pero uno de los mayores problemas o dificultades que siempre han tenido estos agentes de inteligencia artificial es definir como todo ese set de herramientas, de acciones que pueden definir, porque es algo un poco tedioso porque tiene que ser uno a uno. Si lo haces en código, no existe algo como un conjunto de herramientas donde ya lo puedes descargar. Entonces todo eso ha vuelto ese proceso un poco demorado, tedioso para diseñar agentes de inteligencia artificial, pero todo eso ha acabado. Y gracias a un nuevo protocolo de comunicación definido como MCP. MCP o MCP se refiere a Model Context Protocol, que es lo que le permite a una inteligencia artificial, a un agente de inteligencia artificial, el poder utilizar este MCP, el cual ya tiene definido un conjunto de herramientas para realizar unas acciones de manera mucho más sencilla, mucho más rápida y mucho más fácil. Pero bueno, entonces, hablando de esto como un ejemplo de qué es un MCP, cómo funciona, cómo se puede utilizar esto en la vida diaria, en el diseño, en el desarrollo. Entonces, para definir esto, vamos a ver un ejemplo muy rápido, así que vamos a ello. Bueno, ya tenemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos a mi amigo Pedro. Pedro está con ganas de saber qué clima es el día de hoy en Bogotá. Pedro es una persona con conocimientos que sabe utilizar los servicios de una, una página, una API, la cual le permite comunicarse y obtener la información del clima. Como vemos aquí, Pedro puede hacer la petición a este servicio. Este servicio va a definir una estructura de cómo responder y le va a decir diferentes parámetros. Puede ser la clima, la humedad, etcétera. Y esta información la procesa y se la retorna a Pedro. Esto es lo que se conoce hoy en día como una API. Como vemos, esto es algo muy sencillo, si lo vemos así, pero esto requiere como el conocimiento por parte de Pedro para saber cuál es la API, el servicio en específico, para que le responda la información que quiere. Igual, esa información puede tener cosas que uno, si no sabe qué significa cada parámetro, tampoco va a entender cómo sacarle todo el provecho a esa información. Pero todo esto se puede solucionar de una manera mucho más práctica y mucho más fácil. ¿Y cómo me preguntan? Es utilizando los agentes de inteligencia artificial potenciados con los MCPs. Ahora tenemos un nuevo flujo aquí. Vemos aquí nuevamente a nuestro amigo Pedro. Pedro, el día de hoy, también quiere saber cuál es el clima en la ciudad de Bogotá, pero entonces él no se lo va a preguntar a una API, él se lo va a preguntar a una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial va a procesar la petición de Pedro, él va a entender que Pedro está necesitando obtener la información actual del clima de Bogotá. Como sabemos, las inteligencias artificiales tienen un conocimiento previo, no tienen toda la información ya actualizada de todos los días. Entonces, ella tiene que de alguna manera averiguar esta información, ya sea por internet o ya puede ser por un MCP o una herramienta. Esto entonces hace que la herramienta la inteligencia artificial se ponga a pensar y si el usuario quiere que consulte el clima para la ciudad de Bogotá el día de hoy, esto va a hacer que busquen sus recursos, en sus tools, en sus MSPs, todo lo que tenga, a ver si tiene algo que le permita consultar el clima de Bogotá. Y dentro del MSP tenía una herramienta que se llamaba Consultar Clima, donde se le ingresó la fecha, la ciudad y esta consulta va directamente otra vez a la API. De la API nuevamente retorna esto, retorna esta información, pero la inteligencia artificial no le va a retornar simplemente esa información a Pedro. La inteligencia artificial va a procesar esta información y se la va a dar de una forma mucho más estructurada. Le va a decir como lo que todos estos componentes que hay acá dentro, cómo se componen para dar una mejor respuesta a cómo se encuentra el clima de hoy, porque la inteligencia artificial ya va a tener como un mejor contexto sobre qué es el clima, la humedad y cómo eso se cómo en conjunto eso da una mejor respuesta sobre el clima. Entonces vemos, Pedro ya no necesita saber qué API hace
esta consulta, este servicio para saber cuál es el clima, sino que ya es el trabajo de la inteligencia artificial hacer todo esto. Entonces esto tiene un potencial súper grande en temas de documentación, en temas de servicios de APIs. Es una locura la velocidad con la que evoluciona todo esto, pero bueno, yo creo que ya ha sido suficiente explicación. Ahora sí, pasemos a ver cómo vamos a desarrollar nuestro primer MSP en código, así que vámonos a ello. Como vemos, tengo aquí un proyecto vacío. Vamos a aprovechar también las cualidades de los IDEs agénticos, que es donde se utilizan los MSPs. En este caso vamos a estar trabajando desde Windsurf. Y una de las cosas que vemos aquí, primer paso de lo que necesitamos al iniciar nuestro proyecto, es tener un gestor de ambientes, en este caso de Python. Ya puede ser Poetry, PyM, VV, cualquier gestor de ambientes, pero necesitamos uno, porque vamos a necesitar tener un ambiente específico para correr las dependencias de nuestro proyecto. Una vez ya tengamos definido pues con qué vamos a trabajar, en este caso el tutorial voy a estar trabajando con Poetry. Como vemos, ya tengo formado mi archivo de Poetry Log y Poetry y PyProject.toml. Lo que voy a hacer es agregar dos librerías, que son las que prácticamente ya las tengo agregadas aquí, que es Poetry Add MSP. Es lo que va a hacer es buscar, dice como que ya está la librería que estoy pidiendo agregar, ya está incluida, y la otra librería es Poetry Add MSP, y con corchetes o llaves, como le digan ustedes a esto, MSP CLI. Esta también ya va a decir que ya está instalada, o bueno, pues parece que trató de instalar. Hubo una actualización, parece que de ayer había una actualización de la librería de MSP y nos actualizó la librería. Bueno, entonces ya con esas dos librerías podemos empezar a trabajar y desarrollar nuestro proyecto. Como estamos utilizando unos IDEs agénticos, le voy a decir de una vez, dame la estructura de un proyecto de MSP base para un tutorial. Simplemente le vamos a dar esto y él ya nos va a generar como un archivo, que la verdad es muy sencillo, es muy práctico crear un MSP, y vamos a ver cómo se instancia este servidor de MSP. Como ven aquí, prácticamente este es nuestro servidor de MCP. Desde mcp.server nos traemos desde fastMCP, llamamos la librería de fastMCP. Prácticamente esta variable MCP que estamos llamando aquí va a ser todo lo que va a ser la magia después cuando ya tengamos nuestro servidor activado. Pero como vemos aquí, pues no hay nada, prácticamente solo tenemos este MSP. Pero ¿qué es lo que nos falta? Como mencionamos, los MSPs tienen una de las cosas más importantes, que son las herramientas, que son las acciones que se le vamos a poder permitir hacer a nuestra inteligencia artificial por medio de nuestro MSP. Entonces, como vemos aquí en nuestra configuración de archivos, tenemos Tools, Resource, Prompts y Server. Entonces vamos a empezar ahora con la ventanita de Tool. En Tool nos vamos a organizar de esta manera. Vamos a traernos el MSP que ya habíamos definido antes. Como vemos, está desde App, MSP Server. Nos importamos la variable de MSP que ya tenemos aquí definida. Y para definir una tool, simplemente vamos a usar el decorador que tiene dentro de este MSP con la función tool. Entonces, decorador msp.tool, y definimos la función que sigue a continuación. Cada una de estas funciones que definamos aquí, como pueden ver, es la acción que va a ejecutar nuestra inteligencia artificial. Como vemos aquí, son acciones muy simples en este caso, porque esto es un ejemplo para ver cómo vamos a utilizar esto y darle el mejor uso posible. Vamos a hacer, por ejemplo, que nuestro MSP genere un saludo. Entonces, una de las cosas más importantes cuando estemos diseñando nuestras funciones en los MSPs es que les debemos definir una descripción muy clara de la función, cómo trabaja, cuáles son sus variables de entrada, el type hint de las variables de entrada, el type hint de las variables de salida. Es súper importante para que él entienda qué tipo de variable él tiene que ingresar a la función y qué es lo que está esperando de vuelta. Una vez entendido esto, ya vemos que tenemos también aquí una función de calculadora un poco más complejo, pues entre comillas.
Le entregamos como aquí puedes ingresar una operación, tienes estas operaciones, acá tienes el A y el B, que son los dos números que pueden ejecutar las operaciones, y tenemos otra operación de una lista de usuarios que puede filtrar entre usuarios activos y no activos. Este es el uso de las herramientas, prácticamente es como una función tal cual como tú la tengas. Entonces tú dices, pero pues, estas funciones son algo súper sencillo, o sea, ¿qué ayuda me dan a mí en mi caso de tener que darle a mi inteligencia artificial este tipo de funciones? Pues, como les dije, este es un ejemplo muy práctico, pero si ustedes ya quieren hacer cosas más extravagantes, por ejemplo, aquí pueden poner los endpoints que tienen en su API, explicarle cómo funciona cada uno de sus endpoints y listo. Ya quedó listo un MSP de su API, en el cual ustedes ya no van a tener que recordar cómo operar cada uno de sus endpoints, sino que simplemente escribiendo lo que ustedes necesitan, la inteligencia artificial ya va a hacer el proceso que tiene que realizar. Y esto es como en general lo que son las tools. Ahora vamos a pasar a otra sección que recordemos, aquí no solo es tema de acciones, está también los resources y los prompts. Vamos a empezar con los resources. Los resources son recursos, como lo dice el nombre que tiene, y prácticamente son documentos. Es algo que vamos a dejar aquí quemado, ya sea unas variables, unos textos, es información la cual el MSP puede obtener, puede ser como en temas de configuración del MSP, alguna variable o alguna constante que se requiera para algún proceso dentro de las funciones del MSP, algo que tú necesitas, por ejemplo, mira, aquí tenemos un listado de productos que le definimos, entonces él va a poder obtener este listado de productos cuando se lo llame, información de la empresa. Aquí también incluso tiene un texto de un tutorial de cómo utilizar el MSP. Entonces, todo esto es información básica, son recursos del cual no requiere que el MSP tenga un trabajo o un esfuerzo computacional, que tenga que hacer algunas operaciones. Entonces, esta es simplemente información que la ley la retorna. Esto es algo que podemos reutilizar, como les digo, en algún proceso, en alguna operación o, por ejemplo, algo, lo más básico es un tutorial de cómo funciona nuestro MSP, de las herramientas que tiene y de cómo trabaja cada una de ellas. Puede ser como uno de los ejemplos que tenemos aquí. Y para definir un resource, lo que vamos a hacer nuevamente es desde app.msp-server, donde tenemos definido nuestro MSP server, vamos a hacer otro decorador. Vamos a traernos la función de resource, definimos nuestro decorador, pero en este caso sí vamos a tener que definir una URI, porque esto es como las direcciones donde se van a guardar todos estos recursos. Entonces, ustedes simplemente lo que tienen que poner aquí es URI y algo pues relacionado a lo que estamos definiendo aquí. Por ejemplo, estos son nuestros productos, URI productos, URI company info, URI tutorial, algo que dé a entender más o menos lo que se está almacenando aquí de muy alto nivel. Y finalmente lo que tenemos en nuestro otro archivo son los prompts. Los prompts, como vemos aquí, es procesos como más como ejecuciones de cómo se podrían utilizar las herramientas. Prácticamente los prompts aquí solo guardamos texto, como nos podemos dar cuenta. Tenemos aquí nuestro texto y, como les digo, lo más conveniente es para utilizar como o cómo se utilizan las herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos la información de cómo utilizar la herramienta de calculadora. Ya con estos tres recursos definidos, ya tenemos nuestros tools, nuestros rizos, nuestro server. Lo único que queda es activar nuestro servidor. Para activar nuestro servidor, lo que vamos a hacer nuevamente es desde app mp server importamos nuestro MSP y para que el servidor se active solo cuando se esté ejecutando el archivo, vamos a utilizar el if raya baja name igual a main, y esto hará que el servicio se active pues, de manera local. Entonces, esta es la manera de que vamos a tener nuestros MSPs activos de manera local. Pero esto no se acaba aquí. Primero tenemos que validar que todo lo que tenemos aquí, que nuestro servidor de MSP pues está funcionando antes de que nos pongamos ya a activarlo e incluso pues subirlo en la nube. Una de las maneras más sencillas es utilizando el CLI de MSP, que es algo que instalamos al principio en la librería. Para esto vamos a escribir en el terminal MSP dev y aquí vamos a poner la ruta donde está el servidor.
Al hacer esto, se va a activar un servicio de MSP Inspector. Como vemos aquí, ya se activa nuestro servicio. Y lo que va a hacer es que de manera local ya nos permite ver desde esta ventanita que estoy poniendo acá. Desde esta ventanita vamos a poder acceder y pues, jugar con nuestro MSP. Solo vamos a tener que ajustar unas dos cosas, que es el comando y los argumentos. El comando es prácticamente cómo se debería ejecutar con el comando. Como si tú le dijeras pip o poetry, pues es la herramienta con la cual se va a ejecutar. En este caso, como nosotros no utilizamos VV como gestor de ambiente de Python, lo utilizamos Poetry. Si no, ustedes pueden utilizarlo de otra manera. Entonces tenemos esto y aquí le ponemos room Python y de aquí le ponemos el servidor que ya lo tiene aquí definido. Y lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro servicio. Aquí nos van a aparecer unos logs de lo que aparecería cuando se ejecuta el servidor, y si todo sale bien y estamos bien definido y bien escrito en nuestro servidor, va a aparecer acá la ventana de prompts, de tools, de resource, como todo lo que vimos allá. Incluso hay ventanas como autentificación y más si se quiere hacer, y de ping. Lo que vamos a hacer entonces es primero listar nuestras tools. Como vemos aquí, se listan cada una de las tools que definimos. Aquí podemos ejecutarle Gabriel. Y vemos aquí, hola Gabriel, bienvenido al tutorial de MSP. Entonces está funcionando, digamos, la operación aquí es más. Aquí le ponemos 1 y 2. No sé si este más lo va a leer bien. Y sí lo lee bien. Operación 3 y listar usuarios. Por ejemplo, aquí le ponemos que nos filtre los dictarios activos, y si le quitamos que nos filtre los usuarios activos, también nos trae los usuarios que no están activos. Entonces, esta es como una manera de ver cuando nuestro MSP esté llamando cada una de estas herramientas, que se ingresen en unos parámetros que nos esté retornando lo que estamos esperando. Y aquí es lo que estamos viendo, nos retorna lo esperado. De igual manera, podemos ver los prompts. Los prompts nos retorna la información que definimos acá. Vemos acá un texto, calculator prompt, está el texto de la calculadora. Pues, obviamente, como es muy largo, no se lo deja ver. Igual los prompts y los resources no no necesitan como alguna ejecución en especial. Como les digo, estos son documentos que ya tienen que estar muy bien definidos, como vemos aquí. Está todo muy bien definido para que se entienda. Y también hay algo de los templates. En este caso, pues no definimos templates, no vamos a abarcar mucho esto, que ya es algún concepto también un poco más avanzado. Pero con esto ya sabemos que nuestro MSP, al menos en lo básico, está funcionando. Entonces, lo único que nos queda aquí es empezar a activar nuestro MSP ya para que nuestra inteligencia artificial, nuestro agente de inteligencia artificial, pueda empezar a utilizarlo y hacer uso de esas herramientas y demás. Entonces, ahora vamos a activar nuestro MSP de manera local. Bueno, en este caso estamos de vuelta en Windsor. En Windsor hay una manera para activar nuestros MSPs. Lo más sencillo es aquí en la ventana derecha, nos vamos en Configure y eso nos va a abrir un menú de MSPs. O si no, en cualquier otro IDE agéntico, ya sea Cursor o en Visual Studio Code, también se puede. Entonces lo que van a hacer es hacer el Command Shift P, se va a abrir la ventana aquí y van a escribir MSP. Aquí les va a salir una opción como de configuración de MSP o agregar un servidor de MSP. Abrimos la configuración, le dimos agregar un servidor nuevo custom, y lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a crear un nuevo test MSP. Abrimos aquí y aquí ya me autocompleta un par de cosas, pero bueno, vamos a borrar esto de aquí. Lo que vamos a hacer es agregar estos command y args, que es prácticamente lo mismo que agregamos en el MSP Inspector que acabamos de ver, donde estuvimos haciendo nuestras pruebas. En command, lo que vamos a hacer es agregar el ejecutable de Python que se creó con Poetry, en este caso, sino con su instalador pues, de confianza, con su instalador, no, su gestor de ambientes que utilizaron al inicio. Van a ejecutar lo siguiente. Para obtener, en este caso,
el ejecutable de Python, donde ya tenemos nuestro ambiente instalado con MSP y las demás librerías que hayamos instalado, lo que vamos a tener que hacer es which Python. Espérame, pero no lo escribí bien. Es which Python. Con esto nos obtenemos el ejecutable de Python, que es lo que vamos a pasar acá. Y ya con nuestro ejecutable de Python, lo único que nos queda es obtener la ubicación donde está nuestro servidor de MSP. En este caso, le vamos a dar aquí clic derecho a nuestro servidor y obtenemos el path donde se encuentra el file. Y lo pegamos aquí. Aquí le damos control S y lo que tenemos que hacer es reiniciar. Tenemos que reiniciar nuevamente nuestro Windsurf o nuestro IDE donde estemos trabajando. Lo que vamos a hacer es abrir nuevamente nuestro IDE y en la parte donde tenga el chat con su agente vamos a empezar a ver los MSPs que están activos. Aquí como vemos se empiezan a abrir todos los MSPs que tengo activo y ya aparece nuestro TSMSP. TSMSP es el que acabamos de agregar y si le damos clic aquí nos va a decir toda la información que están de las herramientas. Consejos sobre este tema del nombramiento de las herramientas: también no escriban nombres muy largos ni del nombre del servidor ni del nombre de las herramientas, porque si no soy mal tiene un límite de 64 caracteres o algo así, entonces tengan eso en cuenta. Por lo demás, ya empecemos a trabajar con nuestro MSP. Llámale hola, mi nombre es Gabriel. A ver si él entiende que debería saludarme utilizando un MSP, porque tenemos una tool que es de saludo. Parece que en este caso pues no nos saludó, pero entonces digámoslo explícitamente: salúdame con MSP. Listo, entonces ya ven, empieza a decir, él definió que sí había una herramienta y miren, utilizó la herramienta, dijo que el nombre era Gabriel y obtuvo el resultado. Entonces él empezó a utilizar nuestras herramientas de MSP. Pues también tenemos que en ciertas situaciones decirle pues que explícitamente use un MSP, no decirle qué herramienta, pero sí que use un MSP. Ahora le decimos, dame el listado de usuarios activos. Como recuerdan, también tenemos un listado de usuarios activos o inactivos que puede utilizar nuestra herramienta de la MSP. Y vean, ya empezó a utilizar la herramienta. Esto le retornó en un formato JSON, pero él lo estructuró mejor su respuesta como una tabla. Entonces, como vemos, esto sirve para mucho. Ahora pues también tenemos la operación de calculadora, pero pues ya sabemos lo que va a hacer con esto. Ahora fuimos un poco con los resources. En los resources, si recordamos bien, tenemos este listado de productos. Ya vemos, tenemos como un listado de productos. Vamos a decirle, obtén el listado de productos del MSP y dame la suma total de los precios. Todo esto hazlo usando herramientas de MSP. A ver, veamos cómo procesa esta solicitud. Él tiene que empezar a razonar, él tiene que dividir sus acciones en tareas y una vez divididas sus acciones en tareas, va a ir ejecutando cada una de estas. Y a veces puede que diga que no está disponible, porque pero sí está disponible. Ah, bueno, sí, se confundió del nombre del MSP. Se llama TSMSP, no TS YouTube MSP. Y ya obtuvo como los recursos. Él dijo, bueno, voy a listar los recursos. Ya vi que en los recursos tengo un recurso que me permite listar los productos. Tenemos esto aquí. Y listo. Primero identifico los productos y sus precios. Ahora está pensando en lo que tiene que hacer. Ahora va a calcular la suma de los precios. Como vemos, pues obviamente estas tareas le estoy exigiendo que haga algo de una manera muy lenta, pero lo que está haciendo es utilizar cada una de las herramientas de la manera en que yo se lo solicité. Y él lo que hizo fue prácticamente, sí, llamar
llamo los precios, calculo la suma total, aunque aquí en la suma total pues sí se aprovechó y lo hizo más de una manera más autónoma, no utilizó la herramienta de MSP que pensaba, utilizó otra herramienta de MSP que era de razonamiento que tengo activa, pero bueno, pues digamos, evadió eso pues de una manera inteligente, igual obtuvo el resultado esperado. Y bueno, ya vimos las tools, ya vimos las resources, pero ¿qué pasa con los prompts? Los prompts podemos leer, o sea, le podemos decir específicamente que lo lea para que realice algún proceso. Por ejemplo, yo le digo, lee el prompt de calculator prompt dentro del MSP, TSMSP. Cuando yo le digo esto, él va a ir a tratar de consultar esa información. Él dice, él me está pidiendo que consulte información dentro de mi MSP, voy a consultar la información que tengo dentro. Cuando él piensa en eso, él primero que lista son los recursos, como se dan cuenta, él no listaba los prompts. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí con los prompts? Los prompts no son accesibles de esta manera por la IA, por el agente a través del MSP. Los prompts en realidad se vinculan con las herramientas de una manera inteligente. O sea, el prompt es una manera de cómo se debe comportar el agente de inteligencia artificial cuando utiliza la herramienta. Pero entonces aquí cabe como una pregunta importante que incluso a mí me causó mucha duda en su momento, de cómo la inteligencia artificial, cómo el proceso de MSP sabe que este prompt de calculadora tiene que ir cuando yo llamo a la tool de calculadora. Y la respuesta es que lo hace a base del contexto, pues de los nombres de las herramientas que llama, ve el contexto del nombre de los prompts que hay, de la información que hay, y él define cuáles son los prompts que tienen más relación con la herramienta que se va a utilizar. Entonces, estos prompts definen como el comportamiento que debería tener la IA, de cómo se debería utilizar la herramienta. Es más o menos como el system prompt que uno le da a la gente de inteligencia artificial de cómo se debería comportar al utilizar la herramienta. Por lo que para, como les mencionaba, para procesos o flujos secuenciales de utilizar varias herramientas, es recomendable tanto crear un prompt donde se define como el flujo, como crear los recursos, donde también se recalca ese flujo de cómo se realiza ese paso a paso. De esta manera tenemos la posibilidad de crear procesos más complejos, teniendo un detalle de un proceso, sin que necesidad de que nosotros como humanos recordemos ese proceso, sino que ya quedan almacenados pues dentro de un servidor y luego la inteligencia artificial sabe cómo llamarlos, cómo debería hacerse el paso a paso y nos entrega el resultado que nosotros tendremos que validar de manera posterior. Y bueno, gente, eso era todo por el día de hoy. Hablamos bastante sobre el tema de los MCPs. Voy a tratar de dejarles disponibles también esta base, si a alguien le interesa, de cómo es esta estructura básica de crear un MCP y trabajarlo de manera local. Como vemos, podemos activar nuestro MCP y ya está funcionando de manera local. Entonces podemos crear un montón de lucores y la verdad están saliendo MCPs de GitHub, de Slack, de Jira, para que manejes los files en tu máquina. O sea, prácticamente va a llegar a un punto que las agentes de inteligencia artificial pueden realizar cualquier tipo de acción en un computador y hacer cualquier tipo de consulta en la web. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. No se olviden de dejar su like, un comentario y suscribirse. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden de apoyarlo. Vamos a seguir subiendo muchos videos de este tema de inteligencia artificial porque están saliendo muchas cosas. Y muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Ya nos veremos en la próxima para más datos dinámicos. Hasta luego, chicos.